Vale, pues vámonos de viaje en el tiempo. A Springfield, Nueva Jersey, en 1972. El típico suburbio americano de la época, ¿no? La estampa idílica. Totalmente. La imagen perfecta, vamos. Una comunidad súper tranquila, próspera, con la criminalidad por los suelos. El sitio donde crees que nunca jamás podría pasar nada malo. Una burbuja. Exacto. Un lugar donde la gente se siente o se sentía totalmente a salvo. Y en el centro de todo esto tenemos a Janet de Palma, una chica de 16 años. Y no es el perfil que uno esperaría en una historia así, ¿verdad? Para nada. Todo lo contrario. Súper disciplinada, muy religiosa, muy metida en su iglesia de las Asambleas de Dios. Ya. Y es precisamente ese perfil lo que hace que todo lo que vino después sea, bueno, tan desconcertante. Hoy vamos a analizar a fondo un caso que lleva más de medio siglo enterrado. Enterrado bajo capas y capas de mitos, de pánico colectivo y, como veremos, de unos fallos institucionales del libro. Pues a eso vamos. Y para este análisis tenemos un material muy potente. Hay informes, artículos, resúmenes de otras investigaciones, pero sobre todo una revelación de la revista Weird NJ de 2024 que lo pone todo patas arriba. ¿Y cuál es la misión entonces? Ir al grano. Vamos a desmontar la famosa narrativa del sacrificio satánico, que es la que todo el mundo conoce, y nos vamos a centrar en lo que de verdad importa, las pruebas, los sospechosos de carne y hueso y, sobre todo, los errores que impidieron que esto se resolviera. Perfecto. Pues entremos en materia. Todo empieza el lunes 7 de agosto de 1972. Janet sale de su casa, en Clearview Road. Su plan no puede ser más normal. Va a coger un tren para visitar a una amiga. Un plan de adolescente, sin más. Se despide de su madre y nunca llega a su destino. Se esfuma. Y justo ahí, en ese mismo momento, se comete el primer error. Un error garrafal. ¿Cuál? Que la policía de Springfield, casi de forma automática, clasifica el caso como una fuga. Una runaway, como dicen ellos. Vaya. Era una etiqueta muy común en los 70s para adolescentes desaparecidos, pero en este caso era un prejuicio terrible. Ignoraba por completo quién era Janet. Su familia debió de volverse loca. Insistirían en que ella jamás haría algo así. Lo hicieron, una y otra vez, pero no les hicieron ni caso. Y por culpa de esa primera decisión, la investigación seria, la de verdad, se retrasó 6 semanas. 6 semanas, es una barbaridad de tiempo. Es una eternidad. 6 semanas cruciales en las que las pruebas, en una escena del crimen que aún no se había encontrado, se estaban literalmente desvaneciendo. Por la lluvia, el sol, los animales, todo. Exacto. El tiempo jugaba en su contra desde el minuto 1. Y el hallazgo, cuando por fin llega, es de película de terror. El 19 de septiembre, un perro vuelve a casa con lo que parece un brazo humano en la boca. Un antebrazo, para ser exactos. Muy descompuesto. Imagina la escena para el dueño. ¡Qué horror! Llama a la policía, claro, y es el propio perro el que les guía hasta la cantera Judail, una zona boscosa y bastante escarpada. Y aquí viene el detalle inquietante. El apodo. Irónicamente, los chavales de la zona la conocían como The Devil's Teeth. Los dientes del diablo. Vaya tela. Y allí, en lo alto de un acantilado, encuentran el resto del cuerpo. O lo que quedaba de él. Estaba ya parcialmente esqueletizado, algo completamente normal después de 6 semanas a la intemperie. Entiendo. Aquí lo importante no es tanto el estado del cuerpo, que tiene una explicación lógica, sino lo que se empezó a decir, a rumorear, sobre cómo estaba colocado. Ah, aquí es donde la historia empieza a torcerse. Aquí es donde la realidad se retuerce y nace la leyenda. Y se vuelve todo rarísimo, porque los rumores que empiezan a correr por el pueblo son escalofriantes. Se dice que el cuerpo de Janet no estaba simplemente tirado allí, sino que lo habían colocado a propósito dentro de una especie de ataúd improvisado con troncos y ramas. Y no solo eso. El rumor va mucho más allá. Se dice que ese perímetro estaba rodeado de pequeñas cruces de madera, clavadas en el suelo. De repente, ya no es un asesinato. Es un ritual. Exacto. Pasa de ser un homicidio a ser un sacrificio. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿Es un simple cotilleo que se va de las manos o hay algo más? Ojalá fuera solo eso. Estos rumores fueron amplificados, y mucho. El pastor de la iglesia de Janet, un tal James Tate, se convirtió en el principal altavoz de la teoría del sacrificio. ¿El propio pastor? Sí. Para él, que veía el mundo como una lucha literal entre el bien y el mal,
La muerte de una de sus feligresas más devotas solo podía ser obra del diablo. Y así lo predicó. Y la prensa, claro, se lanzó a por la historia. A tumba abierta. Periódicos como el Newark Star Ledger o el New York Daily News cogieron esa narrativa y la convirtieron en noticia nacional. Es increíble. Y lo más fascinante, visto con perspectiva, es que el caso de Palma es como la semilla de algo mucho más grande. Es el ensayo general del gran pánico satánico que arrasaría Estados Unidos en los años 80. ¡Qué fuerte! O sea que todo empezó aquí, en este pequeño pueblo de Nueva Jersey. Aquí vemos el germen de todo. Y la investigación policial, claro, se desvió por completo. Empezaron a perseguir denuncias falsas de aquelarres en vez de centrarse en pistas reales. Es alucinante cómo una narrativa sin pruebas pudo secuestrarlo todo. Pero, en medio de tanto ruido, ¿qué decían los hechos? Los datos forenses. ¿La autopsia arrojó algo de luz? Pues se encontró con un muro, básicamente. El informe del forense, Bernard Ehrenberg, tenía un problema insalvable. La descomposición. Claro. Sin tejidos blandos era casi imposible determinar la causa de la muerte. No había huesos rotos, ni marcas de bala o de cuchillo. Nada visible. Entonces, No se pudo concluir absolutamente nada. Ehrenberg, por un proceso de eliminación, llegó a sospechar que lo más probable había sido un estrangulamiento. ¿y eso por qué? Porque es un método que a menudo no deja marcas en el esqueleto. Pero era solo eso, una sospecha. No podía probarlo. Así que, oficialmente, la causa de la muerte quedó como indeterminada. Pero había algo más en ese informe, ¿no? Un dato que echó todavía más leña al fuego. Efectivamente, el dato que lo complicó todo. Los análisis toxicológicos revelaron niveles altísimos de plomo en los restos. Y claro, en medio de una histeria sobre rituales, eso suena a envenenamiento. La prueba definitiva para los que creían en el culto. Exacto. Se interpretó así inmediatamente. Pero si te alejas un poco y miras el mapa de Nueva Jersey de 1972, la historia cambia por completo. ¿A qué te refieres? Fábricas, contaminación. A todo. Aquello era el corazón industrial del país. A pocos kilómetros, en Perth Amboy, estaba una de las fundiciones de plomo más grandes de Estados Unidos. ¡Ostras! La pintura con plomo se acababa de prohibir un año antes, pero seguía en todas partes. Se usaba escoria industrial como relleno en construcciones y, por supuesto, la gasolina con plomo de los coches. O sea que el plomo estaba en el agua, en el suelo. Por todas partes. La hipótesis más lógica, que nadie exploró entonces, es que esa contaminación fuera post-mortem. Que el propio suelo de la cantera estuviera tan saturado de metales pesados que impregnó los restos con el tiempo. Vaya ironía. O sea, que lo que parecía la firma de un culto satánico era, en realidad, La firma de la industria pesada, totalmente. Un dato científico sacado de contexto se convirtió en el combustible perfecto para una hoguera de pánico moral que ya estaba ardiendo. Vale, entonces, si desmontamos la teoría del culto, la policía tuvo que volver a lo básico. ¿A quién tenían en el radar? ¿Había sospechosos? Pues al principio se centraron en gente del entorno, perfiles más bien marginales. Hubo un hombre sin hogar al que llamaban Red. Red, el rojo. Sí, que vivía en un campamento improvisado en los bosques de por allí, y que, al parecer, desapareció justo después que Janet. El sospechoso perfecto, vamos. El típico chivo expiatorio. Parecía cantado, pero lo encontraron, lo interrogaron a fondo y la fiscalía lo descartó. Nunca se supo exactamente por qué, lo cual ya es una pequeña bandera roja en la investigación. Pero después de él apareció un perfil mucho más oscuro. ¿Quién? Un vecino de Janet, un chico llamado Greg Sanders. ¿Un vecino? Sí, un tiempo después del asesinato, este chico mató a sus propios padres con un hacha. Madre mía. Vivía en el mismo barrio, la conocía. Evidentemente, alguien capaz de esa violencia se convirtió en sospechoso, pero nunca, jamás, se encontró una sola prueba física que lo conectara con ella. Y luego está esa figura casi de leyenda, ¿no? El contable. Sí, The Accountant, quizás el más misterioso de todos. Décadas más tarde, empezaron a llegar cartas anónimas a la revista Weird & Jay que hablaban de él. ¿Y quién era? Un profesional respetado de la comunidad, alguien por encima de toda sospecha. Lo más inquietante es que estas cartas lo relacionaban no solo con Janet, sino también con la desaparición de otra chica, Joan Kramer, apenas una semana después. ¡Qué turbio! Es el arquetipo del asesino de al lado. Y su historia está llena de rumores sobre un posible encubrimiento policial para proteger a alguien importante. Pero, de nuevo, son solo eso, rumores. Una fuerza tremenda en este caso. Sin duda. Y es el del asesino en serie Richard Cottingham. El asesino del torso. O el asesino de Times Square, sí.
Este es probablemente el vínculo más potente que tiene el caso a día de hoy. ¿Por qué encaja también en el puzzle? Por varios motivos clave. Primero, la geografía. Cottingham operaba por todo el norte de Nueva Jersey en esa época. Era su coto de caza. Vale. Segundo, el perfil de víctima. Sus víctimas eran casi siempre mujeres jóvenes. Tercero, y esto es fundamental, su método. La estrangulación era su firma. Justo lo que sospechaba el forense de Janet. Exacto. El modus operandi encaja como un guante. Pero espera, ¿es que hay más? En 2021, el propio Cottingham, desde la cárcel, llegó a insinuar que él podría haber sido el responsable. Sí. Si el propio asesino lo dice, no cierra eso prácticamente el caso. Sería fantástico si fuera tan sencillo, pero con Cottingham hay que ser extremadamente cauto. Es un manipulador nato. Ya. Es conocido por atribuirse crímenes que no cometió para jugar con la policía, ganar notoriedad o conseguir beneficios penitenciarios. Su insinuación es una pista enorme, sí, pero también puede ser una trampa. Entiendo. Sin una prueba de ADN que lo confirme, sigue siendo una hipótesis muy fuerte, pero solo una hipótesis. El ADN. La clave que podría resolverlo todo. Y eso nos lleva a uno de los giros más, no sé, más indignantes de esta historia. Sí, es frustrante a más no poder. En 1999, el huracán Floyd arrasa Nueva Jersey. Y poco después, la policía de Springfield anuncia algo increíble: que el expediente completo del caso de Palma, con todas las pruebas, informes y testimonios, se ha destruido en las inundaciones. Desaparecido. 50 años de investigación, supuestamente, borrados por el agua. Es que suena a excusa. O es una negligencia flagrante para un caso de homicidio sin resolver, o, como muchos sospecharon, una excusa muy conveniente para dar carpetazo a un caso que había sido una fuente de vergüenza para el departamento durante décadas. Parece el final definitivo. El caso queda enterrado para siempre. Eso parecía. Pero entonces la historia da otro vuelco. ¿Otro? ¿Otro más? En septiembre de 2024, la revista Weird in J, que llevaba años obsesionada con el caso, lo consigue. A través de la Fiscalía del Condado de Union, que es una instancia superior a la policía local, obtienen copias del archivo. ¿Cómo? Entonces el expediente no estaba perdido. No del todo. Alguien, en algún momento, había hecho copias y las había enviado a la Fiscalía del Condado. Y este hallazgo es la clave que lo cambia absolutamente todo. Porque en esos archivos... Estaban las fotografías originales de la escena del crimen, fotos que nadie fuera de la investigación original había visto jamás. Y lo que encontraron en esas fotos lo cambia todo. 50 años de leyenda, de pánico, de historias sobre brujería, se vinieron abajo al verlas. Porque, ¿qué había realmente en la escena del crimen? Nada. Absolutamente nada de lo que se había dicho. El análisis fue demoledor. Ni cruces, ni un perímetro en forma de ataúd, ni símbolos extraños, ni animales sacrificados. Cero. No me lo puedo creer. Solo se veían las trágicas consecuencias del tiempo y la naturaleza sobre un cuerpo abandonado. Ramas caídas al azar, rocas dispuestas de forma natural, que la histeria colectiva había interpretado como un altar satánico. Es increíble. Toda la leyenda que definió el caso, la que desvió la investigación durante décadas, era una invención. Una construcción mental, una histeria colectiva, sí. Alimentada por el miedo. Por el miedo, por un pastor convencido de su verdad y por una prensa que prefirió una buena historia a la cruda realidad. Este descubrimiento es monumental, porque resetea el caso por completo. Claro. Ya no es una historia de ocultismo, es la historia de un asesinato convencional. Obra de un depredador muy, muy humano. Así que, después de medio siglo, el mito se derrumba. La historia de Janet de Palma no es la de un sacrificio satánico, sino una tragedia marcada por el fallo institucional. Desde el principio hasta el final. Desde esa primera etiqueta de fuga hasta la supuesta pérdida de pruebas. Y por la irresponsabilidad mediática. Y en medio de todo, un asesino que probablemente se salió con la suya. Por eso la labor de organizaciones como Justice for Janet de Palma es tan importante. Siguen presionando para que se hagan pruebas de ADN modernas en la ropa de la víctima, que por suerte sí sobrevivió. Es la única esperanza real que queda. La única. Con todo lo que sabemos ahora, el camino a seguir parece más claro, ¿no? Mucho más. Con la distracción del satanismo por fin eliminada del tablero, la atención debe centrarse en dos cosas. Primero, reevaluar a sospechosos como Cottingham a la luz de un crimen normal, no de un ritual. ¿Y segundo? Y segundo,
Y más importante, aplicar la ciencia del siglo XXI a las pocas pruebas físicas que sobrevivieron a la negligencia y al tiempo. La verdad, si es que aún se puede encontrar, está en un laboratorio, no en las leyendas. El caso de Palma nos obliga a pensar en cómo los pánicos morales pueden retorcer la verdad hasta crear mitos que duran generaciones. Y nos deja con una pregunta bastante inquietante. En nuestra era de desinformación viral, donde las narrativas falsas se construyen y se propagan en minutos, ¿cuáles son los dientes del diablo de hoy? Esas historias que nos hacen perseguir fantasmas, mientras la cruda y a menudo simple realidad de la maldad humana se esconde a plena vista.